Consigue un Scope Sylph. Rika decidió descansar unos días junto a sus Pokémon tras su victoria contra Koga. Fueron jornadas tranquilas, dedicadas a curar heridas, entrenar lo justo y recuperar fuerzas. Sin embargo, la calma no tardó en romperse cuando una pregunta volvió a rondar su mente. ¿Y ahora cuál sigue?, pensó Nonaka. La respuesta era clara: Ciudad Azafrán. Allí se alzaba el gimnasio dirigido por Sabrina, una líder temida por su dominio absoluto de los Pokémon de tipo psíquico. Rika sabía que enfrentarse a ella sin preparación sería un error, así que comenzó a planear su estrategia. Un pensamiento se impuso sobre los demás: necesitaría un Pokémon de tipo fantasma para equilibrar el combate. Así comenzó su investigación. Pueblo Lavanda, en la región de Kanto, era el único lugar donde los Pokémon fantasma residían de forma natural. La torre Pokémon, envuelta en una aura inquietante, era conocida tanto por su historia trágica como por las presencias invisibles que la habitaban. Decidida, Rika pidió ayuda a su Porygon para analizar la información disponible. El Pokémon digital consultó el Pokédex y pronto dio con un dato clave: para identificar y enfrentar correctamente a los Pokémon fantasma de la torre, se necesitaba un Scope Sylph. ¿Y eso qué es?, se preguntó Rika en voz alta. Porygon proyectó más datos. El Scope Sylph era un dispositivo especial capaz de revelar la verdadera forma de los Pokémon fantasma. Sin él, solo aparecerían como sombras imposibles de combatir. Cuando Rika buscó dónde conseguirlo, la respuesta parecía sencilla: Ciudad Azulona. Lo que Rika aún no sabía era que esa información tenía un trasfondo peligroso. Ciudad Azulona no era solo un centro comercial gigantesco ni una ciudad llena de entrenadores. Allí, en las sombras, el Team Rocket movía sus piezas. El camino hacia el Scope Sylph no era una simple misión de búsqueda, era una trampa cuidadosamente preparada, y Rika estaba a punto de caer directamente en ella. El Team Rocket tenía muchas formas de cazar a sus presas, de tender trampas y manipular el deseo de los entrenadores. Conseguir primero aquello que otros buscaban y usarlo como carnada era una de sus tácticas favoritas. Sin embargo, Rika, que ya había tenido malas experiencias con ellos, decidió actuar con cautela antes de emprender el viaje. Además, Rika Nonaka cargaba con un conocimiento peculiar. En lo más profundo de su mente conservaba la conciencia de una chica de otro mundo, uno donde la serie Pokémon existía como historia. No era una experta que recordara cada detalle, pero sabía lo suficiente como para no subestimar al Team Rocket, y mucho menos a Giovanni. Su nombre le venía a la cabeza junto a una imagen inquietante: la base secreta oculta bajo el casino de Ciudad Azulona. ¿Ya habrá creado Mepgu?, pensó, sintiendo un leve escalofrío. ¿Y si ya lo está usando? La posibilidad la obligó a reforzar su plan. No podía lanzarse a Azulona sin preparación ni información. Aún así, una parte de ella se aferraba a la esperanza de que la suerte estuviera de su lado. Tal vez, en lugar de enfrentarse directamente a Giovanni, solo le tocaría cruzarse con Jesse y James, los agentes más ruidosos y, en cierto modo, predecibles del Team Rocket. Incluso dejó escapar una sonrisa ante otra idea aún más extraña. Si las cosas se dan así, se dijo, quizá podría quedarme con ese Meowth parlante. Era cierto que prefería los Pokémon de tipo zorro, pero tener un Pokémon capaz de hablar el lenguaje humano no sería nada malo. Con esos pensamientos mezclados entre precaución, curiosidad y ambición, Rika terminó de preparar su equipo, consciente de que el próximo paso la llevaría directo al corazón de los problemas, y quizá una oportunidad única. Rika se detuvo un momento, mapa en mano, evaluando con calma sus opciones para llegar a Ciudad Azulona. No era una decisión trivial, cada ruta implicaba riesgos, oportunidades, y posibles encuentros inesperados. Ruta directa: el camino de Visis, oeste. Salir por el oeste, tomar la ruta 18, subir por la ruta 17, el famoso camino de Visis, y terminar en la ruta 16, que desembocaba directamente en Ciudad Azulona. Era un trayecto más corto y eficiente. Tal vez, con algo de suerte, podría encontrarse con un Grime o incluso un Muk salvaje, lo cual no estaría mal para estudiar su comportamiento. Pero había un inconveniente evidente: Snorlax.
Sin una Popeye flauta, ese gigante dormilón seguiría bloqueando el paso. Además, el camino de bicis no era precisamente amable con quienes buscaban tranquilidad. Luego estaba la otra opción. Ruta alterna, el camino costero y los puentes, mucho más larga, sí, pero también llena de entrenadores. Salir por el este hacia la ruta 15, continuar por las rutas 14 y 13, y después avanzar por la ruta 12, atravesando el inquietante puente del silencio hasta llegar a Pueblo Lavanda. Desde allí, tomar la ruta 8 hacia el oeste, cruzar la vía subterránea, seguir por la ruta 7 y, finalmente, entrar a Ciudad Azulona. Rika cerró los ojos unos segundos y sonrió. Así completo la Pokédex, murmuró para sí. Las rutas 13 a 15 eran conocidas por la presencia de Ditto, un Pokémon raro y muy valioso, además de la enorme cantidad de entrenadores, pescadores, motoristas y viajeros que ofrecían combates constantes. Era el lugar perfecto para subir de nivel a su equipo y pulir estrategias antes de enfrentarse a Sabrina y, eventualmente, al Team Rocket. La decisión quedó tomada. Iré por el este. Con paso firme, Rika Nonaka guardó el mapa y dio inicio al viaje por la ruta más larga, consciente de que cada combate y cada encuentro la harían más fuerte para lo que estaba por venir. Con la decisión ya tomada y la ruta claramente definida, Rika se dedicó a preparar todo lo necesario antes de partir. Recorrió las tiendas con calma, comprando provisiones básicas, comida para varios días, agua, y medicinas tanto para ella como para sus Pokémon. No podía permitirse descuidos lejos de los centros urbanos. Fue entonces cuando algo llamó su atención en una vitrina, una Pokéflauta. Rika se detuvo unos segundos, pensativa. ¿No la necesitaba de inmediato, o eso creía? Aún así, recordó cuántas veces la falta de un objeto clave había complicado situaciones simples. Finalmente asintió para sí misma y la compró. Mejor tenerla y no usarla, que necesitarla y no tenerla, murmuró. Siempre puedo venderla después. Mientras guardaba la flauta, una reflexión cruzó su mente: si gastas en lo que no ocupas, no podrás comprar lo que realmente necesitas. Equilibrio. Esa era la clave. Antes de marcharse, otro detalle le pareció importante. Ya había tenido varios encuentros desagradables con el Team Rocket, y llamar la atención nunca jugaba a su favor. Tal vez un cambio de apariencia ayudaría a despistarlos. Miró su ropa actual, claramente deportiva, práctica, y demasiado reconocible. Una muda de ropa no sería mala idea, pensó. Algo distinto. Con esa idea en mente, entró a una tienda de ropa cercana. Recorrió los estantes buscando un estilo menos obvio, algo que no gritara, entrenadora Pokémon, a primera vista. Rika sonrió ligeramente, cambiar de apariencia también era una forma de estrategia. Y, en su situación, cualquier ventaja contaba. Rika salió del probador con una leve sensación de extrañeza y aprobación. El vestido blanco que había elegido tenía volantes y delicados ribetes de encaje, especialmente visibles en las mangas largas y acampanadas, así como en la falda amplia de varias capas. Los botones blancos recorrían la parte delantera con sobriedad, mientras una cinta rosa decorativa ceñía la cintura, dándole un aire suave y elegante. Al moverse, la tela se mecía con naturalidad, ondeando ligeramente como si respondiera a una brisa inexistente. No parecía una entrenadora Pokémon. Y eso era exactamente lo que quería. Perfecto, pensó. Esto debería bastar para no llamar la atención del Team Rocket. Con el cambio de ropa hecho y los suministros bien guardados, Rika dejó Ciudad Fucsia por el este, adentrándose en la ruta 15. El camino se extendía ante ella entre entrenadores, hierba alta y el murmullo constante del mar cercano. Desde allí continuaría por la ruta 14, luego la 13, donde los puentes y la brisa salina acompañaban cada paso, hasta llegar a la ruta 12 y cruzar el inquietante puente del silencio. El ambiente se volvería más pesado, más callado, anunciando la cercanía de Pueblo Lavanda. Desde Lavanda, el plan era claro: ir al oeste por la ruta 8, cruzar la vía subterránea hacia la ruta 7 y, finalmente,
alcanzar Ciudad Azulona. Un trayecto largo, calculado, lleno de objetivos secundarios, entrenar, capturar nuevos Pokémon y fortalecerse antes de lo inevitable. Rika ajustó la correa de su bolso y miró al frente. Si todo sale como lo planeado, murmuró. Pero en el fondo lo sabía bien. Encanto, y especialmente cuando el Team Rocket estaba involucrado, siempre ocurría algo inesperado. Y esa incertidumbre, lejos de asustarla, le provocó una leve sonrisa. La joven Nonaka continuó su camino sin detenerse, aunque pronto notó que se había convertido en el blanco de numerosas miradas. Transeúntes, tanto chicos como chicas, giraban la cabeza a su paso. Al parecer, su cambio de aspecto no la había vuelto más discreta, sino todo lo contrario, ahora era más llamativa. Una niña que paseaba con sus padres la señaló con entusiasmo y dijo que el cabello de la princesa parecía las colas de un bullpix. Aquello tomó a Rika por sorpresa y no pudo evitar reír suavemente. El comentario, inocente y sincero, alivió un poco la tensión que empezaba a sentir. Fue entonces cuando un grupo de chicas le observaron de forma inquietante y se dio cuenta de algo curioso: nadie se fija más en cómo se ve una mujer, o en lo que viste, que otra mujer. Las miradas no eran solo fijas, eran analíticas, recorriendo cada detalle del vestido, del peinado, de la postura. Rika se sintió por un momento como un microbio bajo un microscopio, observado desde todos los ángulos. Aún así, mientras nadie le pidiera una cita ni intentara iniciar una conversación incómoda, todo estaría bien, o al menos en un nivel aceptable. Con esa idea en mente, y por si acaso, aceleró un poco el paso. No era miedo exactamente, más bien precaución. En su experiencia, llamar demasiado la atención rara vez traía algo bueno. Para su suerte, la noche llegó sin mayores contratiempos. Esta vez no se conformó con meterse en el saco de dormir, la amenaza latente de lluvia la hizo más precavida, así que levantó la tienda de campaña con cuidado, asegurándose de fijarla bien al suelo antes de refugiarse en su interior. Cuando por fin se sentó, el silencio nocturno la envolvió, roto solo por los sonidos lejanos de Pokémon salvajes. Dentro de la tienda, Rika dejó que sus pensamientos vagaran. Recordó su victoria contra Koga, el veneno, la presión constante, la necesidad de pensar cada movimiento. Pronto vendría Sabrina, y ese combate sería distinto. Más frío. Más mental. Nonaka sabía que no bastaba con fuerza bruta. Tenía un aura un novato, prometedor, sí, pero lejos de estar listo para cargar con todo el peso de un gimnasio psíquico por sí solo. Un Pokémon fantasma ayudaría, pensó. Pero también sabía que no era una garantía de victoria, solo un paso para avanzar. Repasó mentalmente las opciones posibles: Gastly, Haunte o, en el mejor de los casos, Gengar. Abrió el Pokédex y revisó la información con atención, obligándose a no idealizar demasiado la estrategia. Gastly era de tipo fantasma / diagonal veneno. Eso significaba un gran potencial ofensivo, pero también un riesgo claro: los ataques psíquicos de Sabrina, incluido el poderoso psíquico que otorgaba como MT, serían súper efectivos contra el tipo veneno. No podía ignorar ese detalle. Un error, un turno mal calculado, y el combate podría terminar antes de empezar. Además, no bastaba con que fuera de tipo fantasma. Necesitaría que supiera movimientos adecuados: tinieblas, lengüetazo, idealmente, bola sombra. Sin eso, el tipo por sí solo no serviría de mucho frente a un equipo entrenado para destruir mentes, no cuerpos. Rika cerró el Pokédex y apoyó la espalda contra la lona de la tienda. No hay atajos, se dijo en voz baja. Solo preparación. Mientras afuera la noche se espesaba y el viento agitaba suavemente la tela, Rika Nonaka se quedó reflexionando, consciente de que cada decisión que tomara en los próximos días podría marcar la diferencia entre avanzar o quedarse atrapada frente a Sabrina y su temible poder psíquico. A la mañana siguiente, mientras Rika se lavaba los dientes cerca del campamento, el ambiente tranquilo se rompió de golpe. De entre la hierba surgió un raticate salvaje, erizado y claramente molesto por la invasión a su territorio. Sus ojos brillaban con agresividad y sus colmillos chasqueaban con amenaza. Rika no se alteró.
Esta pelea es tuya, le dijo con calma su Bullpix novato mientras daba un paso atrás. No te haré órdenes. No era crueldad ni descuido. Rika quería evaluarlo. Sabía que podían separarse en algún momento por accidente o por circunstancias mayores, y si Bullpix no podía valerse por sí mismo, sería peligroso para él. Esta era una prueba real. Bullpix recordó lo que había aprendido hasta ahora, una regla grabada a fuego en su mente. No dejes que te toquen. Raticate fue el primero en atacar. Lanzó un hipercolmillo, avanzando con fuerza bruta y velocidad. Bullpix no intentó bloquear el ataque, su cuerpo era frágil y lo sabía. En lugar de eso, usó su agilidad natural, se desplazó con rapidez, saltando sobre una roca baja, girando el cuerpo en el aire y usando la cola para desviar apenas la trayectoria del mordisco. El colmillo pasó rozándolo, pero no lo alcanzó. Aprovechando la apertura, Bullpix contraatacó con fuego fatuo. Las llamas espectrales envolvieron a Raticate, que soltó un chillido al sentir el ardor. El fuego no buscaba destruir, sino debilitar, la quemadura redujo drásticamente su fuerza física. A partir de ese momento, sus ataques ya no serían letales. Raticate, enfurecido y desesperado por el dolor, siguió atacando, pero sus mordiscos ya no tenían la misma potencia. Bullpix se movía con confianza creciente, esquivando, retrocediendo, manteniendo la distancia. La batalla ya estaba inclinándose a su favor. Entonces Bullpix lanzó lanzallamas. El chorro de fuego obligó a Raticate a retroceder, chillando, desorientado. En su desesperación, el roedor intentó un último ataque frontal. ¿Fue un error? Bullpix lo recibió con un girofuego, una espiral de llamas directa al rostro que envolvió a Raticate y lo hizo caer derrotado. El Pokémon salvaje, vencido y exhausto, huyó entre la maleza en cuanto pudo moverse. El combate había terminado. Rika observó en silencio. No sonrió, no aplaudió. Simplemente asintió. Bullpix había pasado la prueba. Rika siguió al Raticate derrotado unos metros más allá del campamento. El Pokémon, exhausto y aún adolorido, apenas opuso resistencia cuando ella lanzó la Pokébola. El clic seco al cerrarse confirmó la captura sin dificultad. Tranquilo, murmuró. Lo liberó poco después solo para atenderlo, le dio algo de comida y medicinas para aliviar las quemaduras y el cansancio. No pretendía forzarlo, si decidía quedarse, sería por voluntad propia. El Raticate la miró con recelo al principio, pero terminó aceptando la ayuda antes de volver a la Pokébola. La mañana empezó bien, pensó Rika mientras guardaba todo. Ojalá siga así. Comenzó a levantar el campamento, doblando la tienda y asegurando su equipo, cuando un chico se acercó con gesto algo inseguro. Llevaba ropa de pesca, chaleco, botas altas y una caña apoyada en el hombro. Oye, disculpa, dijo, ¿sabes cómo llegar a la ruta 12? Rika consultó su Pokédex rápidamente y le indicó el camino con precisión. Sin embargo, la vestimenta del chico le llamó la atención. ¿Vas a la ruta 12 a pescar?, preguntó. Sí, respondió él. Quiero intentar capturar un Orsea para mi hermana. Siempre ha querido uno. Rika asintió, pero su mente ya estaba trabajando. Ruta 12. Agua, pesca, Pokémon marinos. Empezó a repasar mentalmente qué criaturas podía encontrar allí: Tentacol, Tentacruel, Krabby, incluso Gyarados, si la suerte, o la mala suerte, se torcía demasiado. También Slowpoke y Psyduck. Ese último pensamiento la hizo fruncir ligeramente el ceño. Psyduck. Recordó escenas vagas del anime, confuso, torpe, con dolores de cabeza constantes, pero también sabía que, cuando liberaba su poder psíquico, era absurdamente fuerte. Inestable, sí, pero potencialmente valioso. Dudó un momento. Comprobar no se pierde nada, se dijo finalmente. Se despidió del chico pescador con un gesto amable y retomó su camino. La ruta 12 podría ser la siguiente parada cuando finalice sus asuntos, y con ella nuevas capturas, nuevos riesgos, y quizá un Psyduck que demostrara ser más de lo que aparentaba. Mientras caminaba,
El pensamiento de Siduk volvió a colarse en la mente de Rika con insistencia. No podía evitarlo. Cuanto más lo pensaba, más absurdo y tentador se volvía. ¿Y sí? Murmuró para sí. Recordó algo de su otra vida, una estrategia conocida como falsa rendición, usada por Momonga, es decir, Ainzoal Gaon, o incluso por Pandora's actor. Una táctica tan descarada como efectiva, arrodillarse, suplicar piedad y atacar por sorpresa cuando el enemigo bajaba la guardia. Rika frunció el ceño, pensativa. Podría funcionar con Siduk. La imagen se formó sola en su cabeza. Ella dándole la orden con toda seriedad. Siduk, falsa rendición. Entonces se detuvo en seco. Momento, pensó. ¿Siduk tiene rodillas o solo patas? La duda la descolocó por completo. Visualizó al pobre Siduk intentando doblar la rodilla y fallando miserablemente, cayendo de cara al suelo con su expresión eternamente confundida. Rika tuvo que llevarse una mano a la boca para no reírse sola en medio del camino. Pero su mente no se detuvo ahí. Imaginó una variante propia de esa estrategia cobarde, Siduk, incapaz de arrodillarse correctamente, empezando a golpearse la cabeza contra el suelo una y otra vez, como hacía siempre cuando le dolía, y de pronto. ¡Bum! Una onda psíquica brutal estallando desde su mente, disparada contra el enemigo desprevenido. Rika se detuvo por completo, doblándose ligeramente hacia adelante mientras reía en silencio. No sé si me moriría de la pena o de la risa, se dijo, por ordenar algo así. Sacudió la cabeza, todavía sonriendo. Absurdo, vergonzoso, poco elegante, pero peligrosamente efectivo. Siduk era exactamente ese tipo de Pokémon, caótico, impredecible, y capaz de convertir el ridículo en poder puro. Mientras retomaba el paso, Rika suspiró. Definitivamente, si atrapo uno, va a ser problemático. Y, en el fondo, sabía que eso mismo era lo que lo hacía interesante. A la distancia, Rika distinguió varias siluetas moviéndose entre la hierba alta, Dodu y Fearo. Estaban demasiado lejos como para representar una amenaza inmediata, pero lo suficiente como para hacerla fruncir el ceño. Al venirle la idea de capturarlos o pelear un poco con ellos. Muy lejos para desviarme, pensó. Ir campo a través no era una opción sensata. Perder el camino era solo uno de los problemas, el verdadero riesgo era entrar sin querer en el territorio de algún Pokémon salvaje, o peor aún, provocar a todo un grupo. Recordó vagamente como cierto protagonista, más de una vez, había terminado siendo atacado o perseguido por bandadas enteras de Pokémon por no medir sus pasos. La vida ya era lo bastante problemática como para buscarse problemas innecesarios. Mientras seguía avanzando con cautela, algo más captó su atención. A lo lejos, el cielo comenzaba a oscurecerse. Unas nubes negras se desplazaban con rapidez antinatural, como si algo las empujara desde atrás. Unos segundos después, el sonido fue inconfundible, la lluvia se acercaba, cada vez más fuerte. Genial, murmuró. Sin perder tiempo, Rika se detuvo y sacó su tienda de campaña. Por suerte, no era uno de esos modelos antiguos y engorrosos. Con un movimiento rápido, la tienda se abrió casi como un paraguas automático. Clavó las estacas en el suelo húmedo, asegurándolas en los aros con práctica eficiencia, y se metió dentro justo cuando las primeras gotas comenzaron a golpear con fuerza. El sonido de la lluvia se intensificó en segundos, repiqueteando contra la lona. Rika suspiró, sentándose y acomodando su equipo. Decisión correcta, pensó mientras escuchaba el aguacero afuera. Allí, resguardada de la tormenta, con los Pokémon cerca y el camino aún por delante, Rika Nonaka se permitió unos instantes de calma. Porque sabía bien que, cuando la lluvia cesara, el viaje continuaría, y con él, nuevos imprevistos. Si la lluvia caía con tanta fuerza, al menos no debería durar mucho, eso pensó Rika al principio. Pero casi de inmediato recordó otras ocasiones en las que la lluvia se había prolongado durante días enteros, con noches interminables incluidas. Esta vez no estaba en la seguridad de su cuarto, ni bajo un techo firme. Estaba dentro de una tienda de campaña,
en medio de una ruta, con el sonido constante del agua golpeando la lona. Su abuela y su madre estaban lejos, muy lejos. Ese pensamiento la llevó, casi sin querer, a otro aún más incómodo, su padre. Recordó cómo, tal como había visto en la serie Digimon, un día simplemente se fue sin decir nada. No hubo despedida, no hubo explicación. Nunca volvió a contactarla. La Rika original de aquella otra historia creía que su padre quería un hijo y no una niña. Rika Nonaka apretó los labios. No me importa, se dijo con firmeza. Poco o nada me interesan los gustos o deseos de alguien que abandona. Aún así, estar atrapada bajo la lluvia, sin poder avanzar ni retroceder, le daba demasiado tiempo para pensar. Y pensar, a veces, era más peligroso que cualquier Pokémon salvaje. Dormir tampoco parecía buena idea. ¿Qué haría si despertaba en mitad de la noche y la lluvia seguía cayendo igual? ¿Y si algo se acercaba al campamento? No. Dormir podía esperar. Mejor uso el tiempo, murmuró. Encendió una pequeña luz dentro de la tienda y sacó su Pokédex. Si no podía moverse, al menos podía prepararse. Sabrina no era una líder cualquiera. Pokémon psíquicos, ataques mentales, combates fríos y precisos. Comenzó a repasar datos, posibles combinaciones, debilidades, movimientos peligrosos. Pensó en su aura novato, en la posible incorporación de un Pokémon fantasma, en cómo cada pieza encajaría, o no. Mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad afuera, Rika transformó la espera en estrategia. Porque si algo había aprendido, tanto en esta vida como en la otra, era que incluso en la quietud forzada uno podía avanzar, siempre y cuando no dejara que los pensamientos lo derrotaran primero. Luego de un tiempo, los ojos de Rika comenzaron a nublarse por el sueño. Parpadeó varias veces y miró el reloj, aún era temprano. Suspiró despacio y decidió no dormir todavía. No. Aún no es suficiente, pensó. Volvió a concentrarse en su planificación. Si era honesta consigo misma, lo que tenía no bastaba para enfrentarse a alguien como Sabrina. No era solo una líder de gimnasio, según lo que sabía, desde niña se había sometido a un entrenamiento brutal, renunciando a una infancia normal para perfeccionar su poder. Una psíquica humana que había llevado su mente más allá de lo común. Rika recordaba, incluso de su otra vida, que ni el protagonista había logrado vencerla en un duelo directo. Eso decía mucho. Cerró un momento el Pokédex y cambió de postura. Comenzó a hacer ejercicios de estiramiento dentro de la tienda, primero acostada, luego sentándose con cuidado para no golpear la lona. Estiró brazos, cuello y piernas, manteniendo la respiración controlada. El cuerpo también debía estar preparado, una mente cansada en un cuerpo rígido era una mala combinación. Mientras estiraba, un pensamiento curioso se coló en su cabeza, casi sin permiso. Lari, no Gary, murmuró. Recordó lo que se decía de él, viajaba cómodamente en un coche con chofer, acompañado por animadoras, sin preocuparse demasiado por dormir en tiendas ni por la lluvia. La comparación la hizo soltar una pequeña risa nasal. ¡Qué vida tan distinta! El pensamiento evolucionó solo. ¿Y si yo tuviera una furgoneta camper? La idea le pareció tentadora, un lugar seguro donde dormir, guardar suministros, entrenar bajo techo, evitar lluvias interminables y noches incómodas. Pero casi de inmediato llegó la duda. ¿Sería práctico? ¿Sería demasiado llamativo? ¿O simplemente un lujo innecesario para alguien que aún estaba creciendo como entrenadora? Rika negó suavemente con la cabeza. Eso es para después, se dijo. Primero hay que sobrevivir a Sabrina. Se recostó otra vez, mirando el techo de la tienda mientras la lluvia seguía cayendo afuera. El cansancio estaba ahí, pero su mente seguía trabajando. Y mientras pudiera pensar, planear y adaptarse, aún no estaba derrotada. Decidió sacar a sus Pokémon para darles de comer, pero la caída repentina de un rayo, tan cercano que hizo vibrar el suelo, la obligó a cambiar de opinión. No era buena idea tenerlos agitados dentro de un espacio tan reducido, el nerviosismo podía escalar rápido y provocar más problemas de los necesarios. Después, murmuró,
más para tranquilizarse a sí misma que por otra cosa. Así que se limitó a comer ella. Preparó una sopa de fideos sencilla, vertiendo agua caliente desde un termo mientras la tormenta se intensificaba afuera. El vapor subía lentamente, empañando el interior de la tienda, y por unos segundos el aroma cálido fue lo único que logró darle una sensación mínima de normalidad. Pero duró poco. Los relámpagos cruzaban las nubes oscuras con destellos breves y violentos, y esa luz intermitente proyectaba sombras extrañas sobre la lona de la tienda. Las siluetas parecían moverse, deformarse, danzar de forma antinatural. ¿No era un ambiente precisamente tranquilizador? Rika no se consideraba una niña asustadiza. Había enfrentado Pokémon venenosos, combates reales y peligros mucho más tangibles. Aún así, la escena le despertó recuerdos incómodos, historias de terror sobre personas que buscaban refugio para pasar la noche, creyendo estar a salvo de la tormenta, y para quienes ese refugio fue lo último que encontraron. Apretó ligeramente el vaso entre las manos. Solo son cuentos, se dijo en voz baja. Intentó convencerse de ello mientras daba otro sorbo a la sopa. Afuera, el trueno volvió a rugir, y por un instante el mundo pareció reducido a lluvia, oscuridad y el sonido constante del agua golpeando la tienda. Rika respiró hondo, obligándose a mantener la calma. No había nada ahí fuera. No esta vez. Al menos, eso esperaba. El momento de la comida resultó relajante, pero fue solo un alivio pasajero. La lluvia no daba tregua y, con ella, la temperatura comenzó a descender poco a poco. Rika sintió el frío colarse incluso dentro de la tienda, así que decidió cambiarse el vestido por una pijama de algodón más abrigada y cómoda. Luego preparó el saco de dormir, acomodándolo con cuidado sobre el suelo aislante. Cuando todo estuvo listo, tomó una pokébola y la sostuvo unos segundos entre las manos. La abrió y de ella salió su primer compañero Pokémon, el Vulpix veterano. No necesitó órdenes ni palabras. El Pokémon la miró un instante, entendiendo el momento, y simplemente caminó hasta el interior del saco de dormir. Rika lo abrazó con naturalidad, sintiendo el calor de su cuerpo, y él se acomodó contra ella como si ese lugar le perteneciera desde siempre. Así, durmieron bastante temprano. ¿Qué otra cosa podían hacer en ese momento? Mientras el sueño la envolvía, Rika recordó vagamente un documental que había visto alguna vez sobre las noches medievales, cómo la gente se preparaba para dormir alrededor de las 5 o 6 de la tarde, como el descanso no era continuo, sino fragmentado. Dormían, despertaban unas horas después, y luego volvían a dormir hasta que llegaba el amanecer. Tal vez no era tan mala idea, pensó con los ojos ya cerrados. La lluvia seguía cayendo afuera, constante y pesada, pero dentro del saco de dormir, con el calor de Vulpix y el cansancio acumulado, Rika se permitió descansar. Por ahora, el mundo podía esperar. Mañana, cuando amaneciera, si la tormenta lo permitía, volvería a pensar en rutas, estrategias y en el desafío que aún la guardaba. Un nuevo día llegó, pero al despertar Rika se encontró con la misma escena, la lluvia seguía cayendo sin descanso. Vulpix aún dormía, acurrucado contra ella, respirando con tranquilidad. Rika consideró levantarse, y luego decidió que no había prisa. Cerró los ojos otra vez y durmió un poco más. Ese poco más terminó siendo bastante. Mientras dormitaba a medias, la idea de una casa rodante volvió a rondarle la cabeza, cada vez con más fuerza. Para ocasiones como esta sería perfecta. No solo por estar a salvo de la lluvia, sino por algo tan simple como poder ponerse de pie, estirar las piernas o incluso correr un poco bajo techo. Ver una película, leer libros distintos en lugar de repasar una y otra vez los mismos datos del Pokédex, todo eso sonaba peligrosamente tentador. Algún día, pensó somnolienta. Definitivamente algún día. Fue entonces cuando algo cambió. El sonido constante y pesado de la lluvia comenzó a disminuir. No de golpe, sino poco a poco, como si el cielo se estuviera cansando. Rika abrió los ojos del todo y prestó atención. Los golpes sobre la lona ya no eran tan fuertes, los truenos se habían alejado. Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Por fin?
Eso significaba que pronto podría continuar su camino hacia el siguiente reto. Sabrina la esperaba en Ciudad Azafrán, con su mirada fría y su poder psíquico abrumador. La pregunta, inevitable, volvió a surgir en su mente mientras observaba la tenue luz filtrarse entre las nubes. ¿Realmente estaba preparada para afrontarlo, o no? Rika no respondió en voz alta. Se limitó a acariciar a Ulpix, que comenzaba a moverse lentamente, despertando. La lluvia estaba cediendo, el viaje continuaría, y solo enfrentando el desafío descubriría si su preparación era suficiente. Una vez que la lluvia terminó por completo y el cielo quedó limpio, sin nubes a la redonda, Rika levantó el campamento con movimientos ya mecánicos. Guardó la tienda, revisó que no quedara nada atrás y retomó la marcha. Cada paso hundía ligeramente sus botas en el suelo húmedo, la ruta entera conservaba aún el aliento de la tormenta, con hojas brillantes y charcos que reflejaban el cielo recién despejado. A la distancia, algo llamó su atención. Una torre se alzaba solitaria, con un aire misterioso y francamente tenebroso. Incluso desde lejos imponía respeto. Esa debe ser, pensó, la torre Pokémon de Pueblo Lavanda. El recuerdo llegó de inmediato. Un cementerio para Pokémon fallecidos, lleno de lápidas y tumbas dedicadas a compañeros que habían perdido la vida junto a sus entrenadores. Un lugar cargado de duelo y de presencias. Sabía que allí habitaban Pokémon salvajes como Cubone, criaturas marcadas por la pérdida. Más adelante tendría que entrar, era inevitable si quería conseguir un Pokémon de tipo fantasma. No le entusiasmaba la idea, pero la aceptaba. Mientras seguía avanzando, revisó su Pokédex para distraer la mente y encontró un dato curioso que la hizo frenar un instante. Al norte de Pueblo Lavanda se encontraba la Ruta 10, y el túnel de la roca tenía dos entradas principales, una justo al norte del pueblo y otra cerca de Ciudad Celeste. Así que por aquí se conecta todo, murmuró. El mapa mental de Kanto empezó a encajar mejor. Lavanda no era solo un punto sombrío en el camino, sino un cruce importante entre rutas, historias y decisiones. Rika alzó la vista otra vez hacia la torre, que parecía observarla en silencio. Pronto tendría que enfrentar ese lugar. Ajustó la correa de su mochila y continuó caminando, consciente de que cada paso la acercaba no solo a su próximo objetivo, sino también a recuerdos, presencias y pruebas que no se resolvían solo con fuerza. Ahora debía ir al oeste por la Ruta 8, cruzar la vía subterránea hacia la Ruta 7 y, finalmente, llegar a Ciudad Azulona. Mientras avanzaba, Rika pensó que viajar por esa zona en una camper no sería viable. Ese paso conectaba distintas áreas del mapa precisamente para evitar obstáculos, rutas bloqueadas o caminos inaccesibles en la superficie. Era un tramo pensado para entrenadores a pie, no para comodidades sobre ruedas. Habrá que ir con cuidado, se dijo. Este lugar es más un nudo que un camino. Justo antes de entrar a la vía subterránea, unos viajeros aparecieron y el más joven entrenador salió a su encuentro y la detuvo con una sonrisa confiada. Oye. Un combate Pokémon. Rika suspiró suavemente, pero asintió. No había hostilidad en el reto, solo el ritual inevitable del viaje. El muchacho lanzó su Pokébola y de ella emergió un Sandslash, seguido luego un Nidoqueen y, finalmente, un imponente Golem. Un equipo claramente orientado a la fuerza bruta y al tipo tierra/diagonal roca. Vaya, pensó Rika. Directo y sin rodeos. Yo seré el juez, dijo el compañero del juicio. No era una emboscada ni una trampa, solo un duelo inesperado, pero honesto. Y eso, dentro de todo, se agradecía. El viaje de un entrenador estaba lleno de combates así, desafíos espontáneos, choques de caminos, pruebas que no se podían esquivar sin perder algo de uno mismo. Rika tomó una Pokébola y la giró entre los dedos, calmada. Supongo que no hay mejor manera de empezar el tramo, murmuró. Con la humedad aún presente en el aire y la entrada oscura de la vía subterránea a sus espaldas, el campo quedó listo. Una lucha más en el largo camino hacia Ciudad Azulona. No traicionera, no planeada, pero tan real como todas las demás. Rika respiró hondo y ordenó sus ideas con rapidez. El equipo rival tenía una debilidad compartida clara,
aunque eran resistentes físicamente, los tres caían con relativa facilidad ante ataques especiales, en particular de tipo agua, planta, hielo o psíquico. La clave no era la fuerza bruta, sino jugar con las debilidades elementales y la velocidad. Su plan quedó claro en segundos. Adishch plantaba a diagonal veneno el arma principal contra Golem y Sanslas. Abra, psíquico la carta secreta contra Nidoken, aprovechando su parte veneno. PA, volador / diagonal normal el escudo estratégico. Su tipo volador lo hacía totalmente inmune a los ataques de tipo tierra como terremoto o magnitud, ataques que casi con seguridad llevaban los tres rivales. El joven entrenador envió primero a Sanslas. Rika no se sorprendió, defensa física altísima, golpes demoledores, pero una defensa especial mediocre. Adishch, adelante. El pequeño Pokémon planta apareció en el campo con calma. Rika no perdió tiempo. No dejes que se mueva. Adishch liberó polvo somnífero de inmediato. Las esporas flotaron en el aire húmedo y Sanslas intentó avanzar, pero sus movimientos se volvieron torpes hasta que cayó dormido con un golpe seco contra el suelo. El entrenador rival chasqueó la lengua, molesto. Con el enemigo controlado, Rika no arriesgó. Ahora, Megagotar. Vides verdosas brotaron del suelo y envolvieron a Sanslas, drenando su energía. El ataque especial de tipo planta hizo daño doble, atravesando sin dificultad la defensa del Pokémon Tierra. Al mismo tiempo, Adishch recuperó fuerzas, su cuerpo brillando con energía renovada. Sanslas intentó levantarse, pero no tuvo oportunidad. Un segundo absorber fue suficiente para dejarlo fuera de combate. Sanslas no puede continuar, anunció el juez improvisado. Rika no sonrió, pero su postura se relajó apenas. El plan estaba funcionando. Sabía que lo peor aún no había llegado. Golem sería más resistente, y Nidoken más peligrosa. Pero paso a paso, control, estado alterado y ataques especiales. Así se ganaban las batallas largas. Mientras el rival llamaba a su siguiente Pokémon, Rika fijó su mirada y pensó con frialdad. Uno menos. Vamos bien. El siguiente Pokémon en entrar al campo fue Nidoken, la verdadera muralla pesada del equipo rival. Rika sintió el cambio de presión de inmediato. Mucha vida, gran fuerza física, pero también una debilidad clara. Veneno / diagonal tierra, pensó. Débil X2 a psíquico. Era el momento de Abra. Abra era mucho más rápido, pero también extremadamente frágil, un auténtico Glascano. La clave estaba en golpear primero y no recibir ni un solo impacto directo. No había margen para errores. Confusión, no, mejor psíquico, calculó Rika. Todo o nada. Mientras ella terminaba de formular el plan, su rival no perdió tiempo. Nidoken, ataca. El ataque físico vino como un ariete. Justo en ese instante, Abra desapareció en un destello. Teletransporte. Reapareció detrás de Nidoken y, sin darle respiro, liberó un psíquico directo. La onda mental golpeó de lleno la mente del Pokémon, haciéndolo rugir de dolor. El primer golpe fue de Rika. Exactamente como lo había planeado. Pero la suerte no dura para siempre. Nidoken, tambaleante pero aún en pie, reaccionó con furia. Lanzó otro ataque, más salvaje, más desesperado. Abra apenas logró esquivarlo, rozado por la fuerza del impacto. Su respiración se volvió errática, ¿no podía soportar otro error? Ahora, pensó Rika. Termínalo. Abra reunió lo último de su energía y lanzó un segundo ataque psíquico. Al mismo tiempo, Nidoken, negándose a caer, descargó un último golpe físico con todo lo que le quedaba. El choque fue simultáneo. Cuando el polvo se disipó, ambos Pokémon yacían en el suelo. Silencio. Nidoken no puede continuar. Abra no puede continuar. Empate. Rika apretó los puños, con una mezcla de tensión y respeto. Había sido un duelo al límite, calculado al segundo. Abra lo había dado todo. No había derrota ahí, solo desgaste mutuo.
Buen trabajo, murmuró, devolviéndolo a su Pokébola. El combate aún no había terminado, pero ahora ambos entrenadores sabían algo con certeza: esta ya no era una pelea casual. Era un verdadero duelo entre estrategias. El último Pokémon del rival fue lanzado al campo con un estruendo seco. Golem. El tanque de roca. Rika no necesitó ni un segundo para reconocer el peligro, ni la oportunidad. Golem era brutal, resistente, capaz de aplastar equipos enteros si lograba conectar terremoto o magnitud. Pero también cargaba con una condena elemental imposible de ignorar. Una debilidad cuádrupla planta. Aún así, Rika no sacó a Dish de inmediato. Todavía no, pensó. Primero, control. PA, adelante. El ave salió al campo batiendo las alas justo cuando Golem golpeaba el suelo con furia. El temblor recorrió la arena, y no pasó nada. Inmunidad total. El ataque falló automáticamente, y el rostro del entrenador rival se tensó. Bien, susurró Rika. Ahora, ceguera. Ataque arena. PA descendió en picada, levantando polvo húmedo del camino y arrojándolo directo al rostro pétreo de Golem. El Pokémon rugió, moviendo la cabeza con torpeza. Su precisión cayó, cada golpe ahora era una apuesta. Golem atacó de nuevo. El puño pasó de largo. Otro intento. Nada. PA no estaba ahí para ganar. Estaba ahí para preparar el terreno. Retirada. Ordenó Rika con calma. PA volvió a su Pokébola en pleno vuelo y, sin darle respiro al rival. Adish, ¿ahora? Adish apareció frente a Golem, pequeño, tranquilo, casi frágil. Pero la diferencia elemental era abismal. Golem intentó atacar, desorientado por la arena en sus ojos, pero el movimiento fue lento, impreciso. Megagotar. Las hojas brillaron con energía verde y se lanzaron como látigos vivientes. El ataque impactó de lleno. El efecto fue inmediato. La energía de Golem fue absorbida brutalmente, su enorme cuerpo perdió fuerza en segundos. Un gemido grave escapó de su garganta antes de desplomarse pesadamente contra el suelo. Cao de un solo golpe. Adish quedó en pie, revitalizado por la energía absorbida, mientras el juez declaraba el final del combate. Rika soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. No había sido fuerza bruta. Había sido lectura, control y ejecución. El entrenador rival devolvió a Golem con una mueca resignada. Había perdido, pero sabía por qué. Rika miró a su equipo, uno por uno. Bien hecho, dijo en voz baja. El camino a Ciudad Azulona seguía siendo largo, y Sabrina aún la esperaba al final de esa ruta invisible llamada destino. Pero ese combate le dejó algo claro. No estaba improvisando. ¿Estaba aprendiendo a ganar? El túnel fue monótono. Rika caminó con paso constante, contando casi sin querer el ritmo de sus botas contra el suelo de concreto. La vía subterránea no tenía nada de épico: paredes grises, iluminación artificial uniforme, aire ligeramente húmedo y ese eco interminable que hacía que cualquier sonido pareciera ajeno, como si no fuera suyo. 30, tal vez 40 minutos. Nada más. Recordó lo que había leído: gente perdiendo objetos, entrenadores encontrando tesoros por pura casualidad, intercambios raros cerca de las entradas. Pero ella no tenía buscaobjetos, ni ganas de detenerse a escarbar el suelo como si fuera un meo desesperado. Otra vez será, pensó. Su objetivo estaba claro. Ciudad Azulona. Cuando finalmente vio la luz del otro extremo, no sintió alivio, sino una especie de anticipación silenciosa. Salió del túnel y el mundo cambió de inmediato. La ruta 7 era corta, casi simbólica, y más allá, allí estaba. Ciudad Azulona. El bullicio la golpeó primero: voces, pasos, risas, motores lejanos. Luego los colores, los anuncios, los edificios altos para estándares de canto. Y, dominándolo todo como un coloso moderno, el centro comercial de Azulona. Rika se detuvo unos segundos, observándolo. Así que aquí es,
murmuró. Sabía que ese lugar era más que tiendas. Era suministros, MTC, objetos raros, preparación. También era una distracción peligrosa para entrenadores sin rumbo. Pero ella no había llegado tan lejos para perderse entre escaparates. Ajustó su mochila, sintiendo el peso familiar de las pokebolas en su interior. Sabrina estaba cerca. Muy cerca. Y por primera vez desde que salió bajo aquella tormenta, Rika sintió algo nuevo mezclarse con su cautela habitual. Determinación. Sin mirar atrás, dio el primer paso hacia la ciudad que separaba a los entrenadores comunes, de los que estaban listos para enfrentarse a lo imposible. Rika desplegó el mapa con cuidado, sosteniéndolo como si fuera algo más que papel. A la derecha del lago, sí. Ahí estaba marcado, casi de forma discreta, uno de los locales del centro. Nada que gritara peligro. Nada que dijera aquí se esconden criminales. Solo otro edificio más en Azulona. El Casino Rocket. Se quedó quieta unos segundos, lo justo para pensar, y para dudar. ¿Giovanni? El nombre le vino solo. Recordó aquella línea temporal que había visto en la película que fue a ver con sus primos pequeños, Giovanni derrotando a Gary con Mepwo, una batalla que no debería haber ocurrido, un monstruo que no debía existir tan pronto. Pero este mundo no tenía por qué seguir el mismo guión. Aquí las cosas ya habían cambiado, ella misma era prueba de eso. Si intento averiguar demasiado, llamaré la atención, pensó. Y eso era lo último que quería. Entrar como una entrenadora más. Caminar como alguien común. No desafiar, no husmear, no provocar. Solo observar. Respiró hondo, dobló el mapa y lo guardó en la mochila. La ciudad seguía viva a su alrededor, gente entrando y saliendo de tiendas, entrenadores hablando de compras y combates, risas, ruido, normalidad. La mejor máscara posible. Rika empezó a caminar. Cada paso la acercaba al lago, al local discreto, a algo que podía cambiar su viaje para siempre, o acabarlo antes de tiempo. Pero ya había tomado la decisión. No podía permitirse vivir preguntándose qué habría pasado si. Si Giovanni estaba ahí, lo sabría. Y si no. Entonces Azulona solo sería otro punto en el mapa. Sin acelerar, sin detenerse, Rika avanzó, perdiéndose entre la multitud como una retadora más del montón, mientras el destino, silencioso, empezaba a moverse a su alrededor. El interior del local no tenía nada de especial a primera vista, luces suaves, máquinas alineadas, el tintinear constante de monedas falsas y gente concentrada en su propia suerte. Demasiado normal. Eso era lo inquietante. Rika recorrió el lugar con la mirada, despacio, sin prisas. Derecha. Izquierda. Hasta que lo vio. Un hombre de pie, quieto, mirando un póster como si fuera la obra de arte más fascinante del mundo. No jugaba. No hablaba. No se movía. Ajá, pensó ella. Por lo que sabía de las habladurías debía de luchar contra él. Se acercó y le habló con naturalidad. Bastaron un par de frases para que la máscara cayera. El tono cambió, la sonrisa se volvió torcida y la invitación al combate llegó sin rodeos. La lucha fue, ridículamente fácil. Tanto que ni se dio cuenta cuando ganó. Demasiado. Rika no sonrió al ganar. Al contrario, el ceño se le frunció un poco. Eso fue para que baje la guardia, pensó. Con el Rocket derrotado, volvió la vista al póster. Se acercó, alzó la mano y pulsó el punto exacto, como si siempre hubiera sabido dónde tocar. Clic. El sonido mecánico fue suave, casi educado, pero el resultado no lo fue. Una escalera apareció en el lado derecho, revelando el verdadero rostro del lugar. Así que aquí empieza de verdad. Sin perder tiempo, Rika bajó. Sótano 1, guarida Rocket. El aire cambió al instante. Más frío. Más pesado. El sonido del casino quedó atrás, reemplazado por el zumbido de luces artificiales y el eco de pasos lejanos. Pasillos grises, puertas metálicas, cajas apiladas. Todo gritaba operación criminal organizada.
Rika avanzó con cuidado, memorizando giros, observando cámaras, escuchando. Sabía que este lugar estaba diseñado para desorientar y para castigar errores. Vio la escalera a la derecha. Sótano 2. Murmuró para sí. Había escuchado rumores. Entrenadores hablando en voz baja. Historias de trampas, de rockets en parejas, de Pokémon robados y experimentos que no deberían existir. Respiró hondo una vez más. Y bajó. La guarida Rocket no era solo un escondite. Era un laberinto, una prueba de sangre fría. Y Rika acababa de cruzar el punto sin retorno. Una vez allí, Rika descendió y avanzó pegada a la pared, sin separarse de ella. Primero siguió hacia abajo, luego giró a la izquierda, manteniéndose contra la otra pared, y después avanzó hacia arriba hasta encontrar otra escalera. Sin dudarlo, bajó al sótano 3. Nada más llegar, giró a la izquierda y tomó el primer pasillo hacia abajo. Ese camino la llevó a una habitación amplia llena de cajas cuadradas apiladas de forma irregular. El suelo, sin embargo, fue lo que realmente llamó su atención, baldosas con flechas. Al pisar una, su cuerpo fue impulsado automáticamente en la dirección indicada. ¿En serio?, murmuró, sorprendida. Observó con cuidado antes de moverse. En la parte inferior derecha, entre las cajas, alcanzó a ver una escalera que llevaba al sótano 4, pero sabía que no podía llegar directo, primero debía superar el rompecabezas del suelo. Tomó aire y empezó. Fue a la izquierda y pisó la baldosa más a la izquierda. Al detenerse, dio 2 pasos hacia abajo para pisar la siguiente. Luego avanzó 2 pasos a la izquierda. Después 3 pasos hacia abajo. 3 pasos a la izquierda. 2 pasos hacia abajo. Finalmente, pisó la baldosa de la derecha. Esta vez, el impulso terminó fuera del campo de flechas. Ya libre del mecanismo, continuó el recorrido normal. Izquierda, luego abajo, después a la derecha y finalmente arriba. Ahí estaba. La escalera. Rika la miró un segundo, consciente de que cada nivel la hundía más en el corazón de la guarida Rocket, y entonces comenzó a bajar hacia el sótano 4. Rika apareció en el sótano 4 y, sin perder tiempo, dio 6 pasos hacia arriba. Luego giró a la izquierda y entró en una habitación cerrada. Apenas cruzó el umbral, un miembro del Team Rocket se interpuso en su camino, burlón, listo para el combate. El equipo del recluta era el típico de la organización, Ekans, Koffin y Subat. Rika analizó la situación en segundos. Ventaja clara contra el tipo veneno ella tenía, pero Adish quedaba descartado, los ataques plantas serían poco efectivos contra esos 3. Esta pelea debía resolverse con psíquico, fuego y volador. Vamos, Abra, ordenó con calma. Primer combate, Ekans. Abra salió al campo y atacó primero. Confusión impactó de lleno, sacudiendo la mente de Ekans. El rival intentó reaccionar, pero Rika no quiso arriesgar a su Pokémon frágil. Cambio. Growlithe. Growlithe entró con firmeza y remató a Ekans con ascuas, dejándolo fuera de combate. Segundo combate, Koffin. El recluta lanzó a Koffin, flotando de forma amenazante. Rika eligió esta vez una estrategia defensiva. PA. PA entró al campo, resistía mejor ese tipo de enfrentamientos. Koffin intentó presionar, pero PA usó Tornado, desestabilizándolo y forzando la apertura. Ahora, Growlithe. El cambio fue limpio. Lanzallamas atravesó el campo y Koffin cayó sin poder resistir el ataque directo. Tercer combate, Subat. El último Pokémon fue Subat, rápido e impredecible. Rika volvió a confiar en Abra. Confusión. El ataque impactó, pero Subat al mismo tiempo lanzó un supersónico. Abra se tambaleó, desorientado, la confusión lo dejó vulnerable. Retirada inmediata. PA, entra. PA volvió al campo y no le dio oportunidad alguna. Con un ataque ala certero, Subat fue derrotado. El recluta del Team Rocket cayó de rodillas, frustrado. Rika se acercó y volvió a hablar con él, como si buscara información.
En ese instante, algo metálico cayó al suelo a su lado. La llave del ascensor. Rika la recogió y la sostuvo con firmeza. Ahora sí, el corazón de la guarida Rocket estaba a su alcance. Sus primeros enfrentamientos habían sido fáciles, demasiado fáciles. Rika lo sintió con claridad mientras el ascensor descendía. Pretenden que crea que todo es una apuesta, pensó, que arriesgue todo sintiéndome segura. El ascensor se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron y Rika dio un paso al frente. Ante ella se extendía una arena de combate enorme y circular, rodeada por sólidas paredes de concreto, frías e impersonales. No había público, no había aplausos. Solo el eco lejano del lugar y una sensación opresiva que se clavaba en el pecho. Desde un palco elevado, casi oculto por la penumbra, un hombre estaba sentado con absoluta tranquilidad. Sostenía una copa de vino entre los dedos, girándola lentamente. Aunque su rostro permanecía en sombras, sus ojos brillaban con una tensión depredadora, una mirada que no necesitaba exageraciones para imponer respeto o miedo. «¿Giovanni?» «Bueno, jovencita», dijo con voz serena, grave. «Veo que llegaste hasta aquí con rapidez». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Eso, al final, no será algo bueno para ti». Rika no respondió de inmediato. No había desafío en su expresión ni arrogancia. Simplemente inclinó el cuerpo en una leve reverencia, controlada y respetuosa. No era sumisión, era inteligencia. Provocarlo sería inútil. Giovanni esbozó una sonrisa apenas perceptible. «Interesante», murmuró. «No tiemblas. No presumes. No hablas de más». Dejó la copa sobre la baranda del palco y se incorporó lentamente. Eso solo hace que la derrota sea más educativa. Rika levantó la vista, firme. No dijo una palabra, pero sus manos ya estaban cerca de sus pokébolas. Sabía que aquel no era un simple combate. Era una prueba, y Giovanni no apostaba a perder. Giovanni habló con absoluta calma, firme y claro, sin necesidad de elevar la voz. Declaró los Pokémon que usaría como si ya conociera el resultado. Riorn, Nidoken, Dugtrio y Perchen. Luego estableció las reglas con la misma frialdad. El vencedor será quien gane 3 combates, o quien logre tener un solo Pokémon capaz de seguir luchando, o al menos consciente. Rika escuchó sin interrumpir. Mientras tanto, su mente trabajaba a toda velocidad. Tipo tierra. Mucho tipo tierra. Los ataques de Giovanni estaban diseñados para castigar errores. Los Pokémon de tipo fuego no sirven aquí, pensó con un deje de frustración. Los ataques de tierra eran súper efectivos contra ellos. No importaba la experiencia ni la voluntad, Bullpix y Growlithe quedaban descartados. Sacarlos sería entregarlos. Rika apretó los dientes por un segundo. ¿Si tuviera un Vaporeon? Un solo Pokémon de tipo agua podría barrer gran parte de ese equipo. Riorn, Dugtrio, Nidoken, todos caerían ante ataques acuáticos bien dirigidos. Pero no lo tenía. No aún. Al menos, algo la tranquilizaba. No es como las historias, se dijo. No hay Pokémon legendarios oscuros. No hay Mepgo. Giovanni no estaba usando armas absolutas. Estaba usando control, presión y ventaja táctica. Eso significaba que podía perder. Rika respiró hondo. Sus opciones eran limitadas, pero no inexistentes. Tipos planta, psíquico, volador. Inmunidades. Velocidad. Precisión. Levantó la mirada hacia el palco. Esta no sería una pelea de fuerza bruta. Sería una partida de ajedrez. Y Giovanni acababa de mover primero. Perchen fue el elegido para iniciar el combate. Un tipo normal, sin debilidades elementales claras. Giovanni no sonreía, pero aquel Pokémon era un mensaje: velocidad, precisión y presión constante. Rika no dudó. «PA, yo te elijo», dijo en voz alta. Pero en el mismo movimiento, cambió de inmediato. «Eve, entra».
El EVE veterano apareció en el campo y el cambio repentino tomó a Perchen por sorpresa. No fue una técnica especial, sino algo más simple y efectivo, descoloque. Perchen se congeló apenas 2 segundos, suficientes. Ataque rápido. EVE se lanzó como una flecha y golpeó de lleno. Antes de que Perchen pudiera reaccionar, Rika no aflojó. Otra vez, ataque rápido. El segundo impacto fue limpio, directo, pensado para desgastarlo, no para acabarlo. Rika lo sabía, Perchen era peligroso mientras tuviera movilidad. Irónico, pensó. Que un Perchen famoso por su ataque rápido esté siendo presionado por el de otro. Perchen rugió, recuperándose lo justo para contraatacar. Lanzó un zarpazo violento que impactó en EVE. No lo detuvo, pero el golpe fue serio. EVE, aún así, logró rozar la pata trasera izquierda de Perchen al retirarse, dejando el daño donde Rika quería. Bien. Cambio. EVE regresó y Piei volvió al campo. Golpe aéreo, ordenó Rika con precisión quirúrgica. Apunta a la pata trasera izquierda. Piei descendió en picada. El ataque no buscaba derribar a Perchen de inmediato, sino quebrar su base, arruinar su velocidad, su mayor arma. El golpe dio justo donde debía. Perchen retrocedió, apoyándose mal, soltando un bufido de dolor. Desde el palco, Giovanni entrecerró los ojos. No era un ataque desesperado. No era fuerza bruta. Era control. Y por primera vez en el combate, Perchen ya no dominaba el ritmo. Aprovechar una debilidad del enemigo, o crear una para luego explotarla. Giovanni sabía bien que muchos llamarían a eso cruel o antideportivo. A él le pareció simplemente eficiente. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al ver cómo otro golpe aéreo impactaba de nuevo en la pata ya dañada de Perchen. El Pokémon felino intentó sostenerse, pero su movilidad estaba rota. Giovanni levantó una mano con calma. Suficiente. Regresa. Perchen desapareció en su Pokéola. Riorn, ve, ordenó sin énfasis. El pesado Pokémon tierra/diagonal roca cayó en la arena haciendo vibrar el suelo. Rika lo analizó de inmediato. Lento. Poderoso. Dependiente de ataques de tierra. Perfecto, murmuró. Piei seguía en el campo, y eso era clave. Al ser tipo volador, era completamente inmune a movimientos como terratemblor o magnitud. Giovanni lo sabía. Rika también. Vencer a un Riorn con un Piei es un combate de alta dificultad debido a que Riorn resiste los ataques de tipo volador y normal. Pero había otro camino a seguir. Ataque arena, ordenó. Piei batió las alas y lanzó arena directamente al rostro de Riorn. Una vez. 2. 3. Riorn atacó, y falló. Otra vez. 4. 5. 6. La precisión de Riorn cayó al mínimo. Cada embestida erraba por metros, golpeando el aire o el suelo inútilmente. Rika no alargó el castigo más de lo necesario. Cambio. Adish, entra. Adish apareció frente al enorme Riorn, que apenas podía enfocar la vista. Absorber. Un solo ataque bastó. La energía fue drenada de inmediato. Riorn, con su debilidad cuádruple, X4, al tipo planta, cayó pesadamente sobre la arena, inconsciente antes siquiera de entender qué había pasado. Un combate. Una victoria clara. Desde el palco, Giovanni observó en silencio. No había rabia en su expresión. Tampoco sorpresa. Solo interés. Rika no estaba improvisando. Estaba desmantelando su equipo pieza por pieza. Nonaka retiró a Adish y aguardó en silencio. Giovanni hizo regresar a Riorn y no lanzó la siguiente Pokébola de inmediato. Se quedó observándola fijamente, como si terminara de encajar las piezas del rompecabezas. Rika lo notó. Ya sabe casi todo mi equipo. Y solo me falta una victoria. Nidoqueen, ve, dijo finalmente Giovanni, rompiendo el silencio. La Pokébola se abrió y Nidoqueen apareció en la arena con un rugido grave.
Veneno barra diagonal tierra. Resistente, peligrosa, con ataques físicos capaces de borrar errores en segundos. Rika analizó rápido. Débil a psíquico. Confusión o psíquico sería lo ideal. Pero ahora estaba fuera de condiciones, demasiado frágil para arriesgarlo ahora. El EV novato no era opción. El EV veterano ya estaba lastimado. Maldición, pensó. Si tuviera un glaceón o un vaporeón. Respiró hondo. Nidoken golpeó el suelo con una pata, impaciente. Giovanni no se movió. Esperaba. Rika levantó la vista, tomó una pokeola distinta y habló con voz firme. Vamos, Suat. El pequeño Pokémon volador barra diagonal veneno salió al campo, batiendo las alas con rapidez. La elección no era obvia, pero tenía sentido. Inmune a tierra. Rápido. Molesto. Giovanni arqueó apenas una ceja. No era desaprobación. Era curiosidad. Supersónico, ordenó Rika sin dudar. Suat lanzó la onda sonora. Nidoken gruñó, tambaleándose mientras la confusión se apoderaba de ella. El primer paso no era hacer daño, era romper el ritmo. Nidoken intentó avanzar, pero falló el movimiento, golpeando el suelo con torpeza. Bien, murmuró Rika. Mantente en el aire. Suat aleteó fuera de alcance. Nidoken intentó usar un ataque de tierra, inútil. El golpe pasó de largo bajo el cuerpo del Pokémon volador. Giovanni sonrió levemente. Interesante elección, dijo. No para vencer, sino para ganar tiempo. Rika no respondió. Sabía que Suat no derrotaría a Nidoken. Pero tampoco era su función. Esta pelea aún no había terminado. Y el verdadero movimiento decisivo todavía estaba por llegar. Suat lanzó otra onda sonora. La vibración atravesó el aire y la confusión de Nidoken se intensificó, volviéndola errática y furiosa. El rugido que soltó fue más de frustración que de desafío. Ahora, alrededor de ella, ordenó Nonaka. Suat comenzó a volar en círculos, cerrados, peligrosamente cerca del rostro de Nidoken. Era una maniobra temeraria, cualquier golpe certero podía mandarlo al suelo. Giovanni lo notó de inmediato. Entonces Rika hizo algo que, en apariencia, no tenía sentido. Cambio. PA, entra. PA apareció en el campo. Tácticamente, era menos útil que Suat contra un Nidoken veneno barra diagonal tierra. Giovanni entrecerró los ojos. ¿Un error o una provocación? Pensó. Golpe aéreo, ordenó Rika. El ataque descendió en picada. No buscaba daño bruto, eso habría sido inútil. El impacto fue directo a uno de los ojos de Nidoken. El efecto fue inmediato. Dolor. Furia. Pérdida total de concentración. Nidoken lanzó un alarido y atacó a ciegas. El contraataque fue brutal, y Pie no pudo resistirlo. Cayó inconsciente. Buen trabajo, regresa, dijo Rika con voz firme mientras lo retiraba al instante. Antes de que Giovanni pudiera aprovechar el momento, otra pokeola se abrió. Suat, vuelve. Suat regresó al campo y reanudó el castigo psicológico. Supersónico. Una vez. Otra. Y otra más. Nidoken ya no distinguía arriba de abajo. Atacaba sombras, golpeaba el suelo, rugía sin dirección. Su respiración era pesada, el cansancio y la confusión se acumulaban. Suat, exhausto, batía las alas con dificultad. Suficiente, dijo Rika. Regresa. Giovanni observaba en completo silencio. La última pokeola de Nonaka se abrió. Adish, entra. El pequeño Pokémon planta barra diagonal veneno apareció frente a una Nidoken desorientada, con un ojo cerrado y el cuerpo agotado. No estaba intacta, ya no. Rika apretó el puño. Todo el desgaste, cada cambio, cada sacrificio, había sido para este momento. Somnífero, ordenó Rika. Adish obedeció sin vacilar.
El polvo flotó en el aire y Nidoken comenzó a tambalearse. Su respiración se volvió pesada, y finalmente cayó dormida sobre la arena. Rika no perdió tiempo. Ahora, paralizador. Las esporas se extendieron y, cuando Nidoken intentó reaccionar, su cuerpo no respondió. Dormida primero, paralizada después, incluso al despertar, no podría moverse. El combate había terminado. Rika levantó la vista hacia el palco. Giovanni ya no estaba. No hubo palabras finales, ni amenaza directa. Solo, sobre el suelo de la arena, un objeto metálico reflejando la luz, el Scope Sylph. Rika caminó con cautela, lo recogió y lo sostuvo unos segundos entre las manos antes de guardarlo en su mochila. Así que esto es, murmuró. Ahora sí. Con el Scope Sylph podría identificar a los Pokémon fantasma en la torre Pokémon de Pueblo Lavanda. Gastly, Haunte, y con suerte algo más. El siguiente paso antes de enfrentar a Sabrina ya estaba claro. Pero aún quedaba algo importante, salir con vida. Rika retrocedió lentamente, atenta a cada sombra, cada esquina. Seguía estando dentro de una base del Team Rocket, y no confiaba en que todo terminara tan limpiamente. Para su sorpresa, salir fue mucho más fácil que entrar. Las baldosas con flechas estaban desactivadas. Las puertas se abrían sin resistencia. Los obstáculos ya no exigían ser superados otra vez. Al menos son corteses en eso, pensó con una mueca irónica. Cuando finalmente dejó atrás la guarida y volvió a sentir el aire libre, Rika no se detuvo. Ajustó la mochila, comprobó las Pokébolas y miró en dirección a Pueblo Lavanda. El verdadero encuentro con los fantasmas. Apenas estaba por comenzar. Pero antes de cualquier otra cosa, Rika sacó el mapa y localizó el centro Pokémon, situado en la esquina noreste de Ciudad Azulona. No había duda, después de lo ocurrido en la guarida Rocket, sus compañeros lo necesitaban. Mientras se dirigía hacia allí, un anuncio luminoso llamó su atención. Tutor de movimientos. Enseña movimientos exclusivos a tu compañero, Pikachu o Eevee. Nombres como Pika Picado y Pika Turbo destacaban en letras grandes. Después de curarlos, pasaré por ahí, pensó. Sobre todo Eevee. Siguió caminando y, casi sin querer, recordó otro detalle del mapa, el centro comercial de Azulona, ubicado en el extremo oeste de la ciudad. Un lugar ideal para comprar suministros, MTC o incluso intercambiar objetos útiles antes de volver a la banda. Una cosa a la vez. Al llegar al centro Pokémon, la puerta automática se abrió con su característico sonido. El interior era tranquilo, iluminado y limpio, un contraste absoluto con la base del Team Rocket. La enfermera, con su sonrisa habitual, la recibió desde el mostrador. Bienvenida al centro Pokémon. ¿Deseas que curemos a tus Pokémon? Rika asintió y colocó cuidadosamente las Pokébolas sobre la bandeja. Sí, por favor, han pasado por bastante. La enfermera tomó las Pokébolas y las colocó en la máquina. La luz roja parpadeó, luego cambió a verde. En ese breve momento, Rika dejó escapar el aire que había estado conteniendo desde hacía rato. Giovanni, la torre Pokémon, Sabrina. Todo seguía adelante. Tus Pokémon están en perfecta condición, anunció la enfermera al devolverle las Pokébolas. Esperamos volver a verte. Rika sonrió levemente. Gracias. Guardó las Pokébolas en su cinturón. Ahora, con su equipo recuperado, podía pensar con claridad. El tutor de movimientos la esperaba. El centro comercial también. Y luego, Pueblo Lavanda. El camino no se detenía. Solo avanzaba. Rika encontró al tutor de movimientos sin tener que buscar demasiado. Para su suerte, estaba dentro del mismo centro Pokémon. Era un hombre de vestimenta colorida y llamativa, con una sonrisa confiada, como si supiera exactamente el valor de lo que ofrecía. Eevee, dijo al verla acercarse. ¿Un Pokémon lleno de posibilidades? Se inclinó un poco y continuó. Puedo enseñarle movimientos exclusivos, ligados a los caminos que podría tomar al evolucionar. No son ataques comunes, son poderosos,
y cada uno deja una marca en el combate. Rika escuchó con atención mientras él enumeraba los movimientos, uno por uno, con paciencia casi ceremonial. Vaporada, Bouncy Bule, agua. Potencia 90. Cura al usuario la mitad del daño causado. Electropalmas, Vas, eléctrico. Potencia 90. Paraliza siempre al objetivo. Flama Estela, Sizzly Slide, fuego. Potencia 90. Quema siempre al objetivo. Espejo Zen, Glitzy Glow, psíquico. Potencia 90. Crea una barrera que reduce el daño especial, pantalla luz. Zona extraña, Body Bat, siniestro. Potencia 90. Crea una barrera que reduce el daño físico, reflejo. Neblina helada, Freezy Frost, hielo. Potencia 90. Elimina todos los cambios de estadísticas de todos los Pokémon en combate. Latigazo, Sapicid, planta. Potencia 90. Planta una semilla que drena PC cada turno, drenadoras. Brillo mágico, Sparkly Swirl, A. Potencia 90. Cura los problemas de estado de todo el equipo. Rika bajó la mirada hacia su bebé veterano, que estaba a su lado, atento, con las orejas erguidas. No era solo un ataque lo que estaba eligiendo. Era una declaración de futuro. Agua, ideal contra tierra. Hielo, control total del combate. Psíquico o siniestro, defensas estratégicas. Apoyo absoluto para todo el equipo. No tengo que decidir su evolución ahora, pensó. Pero este movimiento podría salvarnos más de una vez. El tutor aguardó sin presionar, consciente de que esa lección no debía hacerse a la ligera. Rika respiró hondo. El siguiente paso no era solo prepararse para Sabrina. Era definir qué tipo de entrenador quería ser. Rika tomó la decisión sin vacilar más. Brillo mágico, dijo al fin. En su interior, la elección se sentía correcta. No solo por el movimiento en sí, sino por lo que representaba. La amistad que había construido con su bebé veterano apuntaba a un camino muy claro. Sylveon. No lo dijo en voz alta, pero lo sabía. Ese lazo, esa confianza mutua, no era algo que se forjara por accidente. El tutor asintió con una sonrisa satisfecha y se agachó frente a Eve. Buena lección. Es un movimiento poderoso, y proteger a todo el equipo nunca es una mala idea. Tras el breve entrenamiento, Eve quedó jadeando, pero con una expresión distinta, más segura. Brillo mágico ya formaba parte de su repertorio. Antes de despedirse, el tutor levantó un dedo, serio por primera vez. Eso sí, solo puedo enseñar un movimiento a la vez. Tendrás que esperar un tiempo antes de que pueda instruir a otro Pokémon. Rika asintió, era justo. Pero, añadió él señalando hacia el oeste, si buscas mejorar aún más a EV, el centro comercial de Azulona es tu mejor opción. Ahí es donde realmente brillan las MT. Rika recordó el mapa al instante. Segundo piso, continuó el tutor. Ahí venden movimientos ideales para EV antes de evolucionar. Le enumeró algunos. Día soleado / diagonal danza lluvia, para preparar el clima según la evolución que elijas. Doble equipo, para aumentar su evasión y sobrevivir más tiempo en combate. Rika miró de nuevo a Eve, que levantó la cabeza como si entendiera cada palabra. Entonces vamos de compras, dijo con una leve sonrisa. Con su equipo curado, un nuevo movimiento aprendido y el siguiente destino claro, Rika salió del centro Pokémon. El centro comercial de Azulona la esperaba, y con él, las piezas finales para afinar su estrategia antes de regresar a Pueblo Lavanda y enfrentar lo que aguardaba en la torre y más allá. Al llegar al centro comercial de Azulona, Rika se tomó su tiempo para recorrer los distintos pisos. En uno de los mostradores vio algo que le llamó de inmediato la atención: piedras fuego, agua y trueno. Clareón, vaporeón, jolteón, murmuró. No era una decisión para ahora, pero tenerlas listas para el futuro le daba tranquilidad. Un EV evolucionado en el momento adecuado podía ampliar enormemente su arsenal de movimientos y cubrir huecos importantes del equipo.
Tras pensarlo un poco, decidió adquirirlas y guardarlas con cuidado. Luego pasó a lo que realmente buscaba, las MT, máquinas técnicas. Las encontró sin problema y, tras revisar sus efectos, las aplicó a sus 12B, ajustando sus movimientos para que fueran más versátiles y resistentes antes de cualquier evolución. No era solo fuerza, era preparación. Con eso hecho, una idea volvió a rondarle la cabeza. Un buscaobjetos, pensó. Preguntó en el centro comercial, revisó vitrinas y habló con algunos dependientes, pero no encontró ninguno. Sin embargo, una persona le sugirió algo distinto. Tal vez en una casa de empeño o alguna tienda de segunda mano. A veces aparecen cosas raras ahí. Rika siguió el consejo y, tras varias búsquedas, finalmente lo encontró en una casa de empeño algo apartada. El vendedor, un hombre mayor de mirada astuta, se lo entregó tras comprobar que funcionaba. Un consejo, muchacha, le dijo mientras le devolvía el aparato. Sí. Inspecciona las esquinas y los muros, especialmente cerca de las escaleras de salida, en ambos extremos de la vía subterránea. Ahí es donde la gente suele perder, u ocultar, cosas valiosas. Rika guardó el buscaobjetos y asintió. Lo tendré en cuenta. Gracias. Al salir de la tienda, ajustó su mochila y respiró hondo. Ahora sí, tenía movimientos nuevos, objetos clave, y una herramienta que podía marcar la diferencia. Pueblo Lavanda la esperaba. Y esta vez, iba mucho mejor preparada. La joven Nonaka regresó por el mismo túnel por el que había llegado, activando el buscaobjetos tal como le habían indicado. Al principio, nada. El aparato emitía su pitido monótono y decepcionante, como si se burlara de ella. Avanzó unos pasos más, revisó una esquina, luego otra, silencio. Hasta que, de pronto, bip bip. Rika se detuvo en seco, miró al suelo y tanteó con cuidado entre las baldosas desgastadas. Sus dedos rozaron algo duro y metálico. Al sacarlo, una sonrisa se dibujó en su rostro. Una pepita. Sabía perfectamente lo que era. No servía para combate, no mejoraba estadísticas ni tenía ningún efecto especial en batalla. Su propósito era puramente económico, venderla en cualquier tienda Pokémon por 5,000 Pokédólares. Nada mal para algo encontrado en el suelo. Guardó la pepita y continuó avanzando, ahora con más atención. Entonces hizo algo distinto, observó a su CB. Cada vez que pasaban cerca de un punto invisible donde el buscaobjetos reaccionaba, sus colas se movían con rapidez, casi como si vibraran de emoción. Rika empezó a usar eso como referencia, combinando el pitido del aparato con el lenguaje corporal de sus Pokémon. Así que también ustedes lo sienten, murmuró. En una esquina más profunda del túnel, las colas de ambos CB se agitaron con fuerza, mucho más que antes. El buscaobjetos sonó de manera insistente. Rika se arrodilló de inmediato y buscó con más cuidado. Esta vez, lo que encontró era distinto. Más grande. Más pesado. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No puede ser. Una maxi pepita. Mucho más rara que una pepita normal y, por supuesto, mucho más valiosa. Su único uso seguía siendo venderla, pero el precio lo cambiaba todo, 20,000 Pokédólares en cualquier tienda Pokémon. Rika soltó una pequeña risa incrédula. Definitivamente valió la pena escuchar ese consejo. Guardó la maxi pepita con extremo cuidado y miró a sus CB, que parecían orgullosos, moviendo la cola como si esperaran un elogio. Buen trabajo, los dos. Esto nos va a servir mucho más adelante. Con el túnel ya explorado y la mochila un poco más pesada, pero también más prometedora, Nonaka retomó el camino. Ahora no solo tenía experiencia, sino también recursos. Y en el mundo Pokémon, eso podía marcar la diferencia entre sobrevivir o quedarse atrás. Rika prosiguió su viaje hacia Pueblo Lavanda, avanzando con paso constante por el túnel subterráneo. Ya no caminaba de forma automática, ahora observaba. Prestaba atención a los puntos donde el pasillo se ensanchaba apenas, a las baldosas que parecían alineadas de manera sospechosa con las entradas o salidas.
Esos lugares, lo sabía bien, solían esconder pequeños tesoros. Un caramelo raro, capaz de subir un nivel a un Pokémon de forma instantánea. Alguna valla, útil en combate o para recuperarse en el camino. Nada garantizado, pero suficiente para justificar cada vistazo cuidadoso. Por un momento alzó la vista, como si pudiera ver a través de toneladas de concreto y tierra, y pensó que debía estar pasando justo por debajo de Ciudad Azafrán. La idea le resultó extraña, una ciudad entera viviendo su rutina diaria sobre su cabeza, completamente ajena a ese corredor silencioso. Entonces algo distinto captó su atención. Unos entrenadores, apoyados cerca de una pared, discutían animadamente mientras realizaban un intercambio. Un Nidoran macho a cambio de un Nidoran hembra. Rika los observó con curiosidad y recordó lo que sabía de su otra vida, y de esta. Los Pokémon obtenidos mediante intercambio ganan experiencia más rápido que los capturados por uno mismo. Crecen antes, evolucionan antes. Claro, a cambio suelen ser más difíciles de controlar si no se tiene suficientes medallas, pero aún así, era una ventaja real. Interesante, murmuró para sí, sin intervenir. Siguió su camino. El túnel, a diferencia de otros lugares, tenía algo casi reconfortante. No había Pokémon salvajes. No había entrenadores que retaran a combate. No había emboscadas. Era un trayecto 100% seguro, pensado justamente para eso, permitir que un entrenador con su equipo debilitado pudiera llegar sin riesgos desde Pueblo Lavanda hasta Ciudad Azulona, o viceversa, especialmente después del agotador túnel Roca. Rika miró de reojo a sus Pokémon dentro de las Pokébolas y luego a sus EV, que caminaban atentos a su lado. Un respiro no viene mal, pensó. El silencio del túnel la envolvió mientras avanzaba hacia la banda, sabiendo que la calma era temporal. Porque más adelante la esperaban la torre Pokémon, los fantasmas invisibles, y desafíos que no se resolvían solo con ventaja de tipos. El túnel no era simplemente una línea recta gris y monótona. Si sabías dónde mirar, podías notar los detalles, viejas tuberías recorriendo las paredes, algunas con válvulas oxidadas, luces empotradas en el techo que zumbaban suavemente, creando sombras largas, y, de vez en cuando, ese brillo casi imperceptible en el suelo que delataba la presencia de un objeto oculto para quien tuviera la paciencia, o la suerte, de detectarlo. Rika consultó su reloj. Ya es tarde, murmuró. A esas alturas, fuera del túnel debía estar anocheciendo. Salir implicaría buscar un lugar abierto, montar la tienda bajo la intemperie y exponerse a lluvia, viento o cualquier sorpresa nocturna. En cambio, allí dentro todo era estable, seco y seguro. Hasta donde ella sabía, no había ninguna regla que prohibiera acampar en la vía subterránea. La decisión fue fácil. Eligió un tramo amplio del túnel, lejos de las entradas, donde el eco era suave y la iluminación constante. Sacó su tienda de campaña, la armó con calma y dejó a uno de sus EV afuera un momento, atento, mientras ella organizaba el interior. Comió algo ligero, suficiente para recuperar energía sin sentirse pesada. Bebió un poco de agua, guardó el resto del equipo y, finalmente, se metió dentro del saco de dormir. El murmullo lejano del túnel y el parpadeo rítmico de las luces se convirtieron en una especie de arrullo mecánico. Ya acostada, con los ojos abiertos mirando la tela de la tienda, su mente empezó a divagar. Pueblo Lavanda. La torre Pokémon y sus fantasmas invisibles. El Scope Sylph ahora en su mochila. Y, más adelante, Sabrina, una líder que no se derrotaba solo con fuerza bruta. También pensó en su CB, en el movimiento recién aprendido, en las posibles evoluciones que se abrían ante ella como caminos paralelos. Cada decisión que tomara a partir de ahora tendría consecuencias a largo plazo. Mañana, susurró, será un día largo. Cerró los ojos. En el corazón de la tierra, bajo dos ciudades que dormían sin saberlo, Rika se quedó profundamente dormida, reuniendo fuerzas para los desafíos que la esperaban al amanecer.